Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Casa Negra, yo soy Tony Ramos y hoy vengo a hablaros de una novela muy especial de Stephen King. Hoy vengo a hablaros del Resplandor. Aquí en Casa Negra, quédate. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Casa Negra, yo soy Tony Ramos, soy miembro del grupo musical La Caja de Pandora. Tenemos 6 álbumes en el mercado, podéis escucharnos en Spotify, en Instagram La Caja de Pandora oficial. También soy autor de la novela La Estación de las Luces, una novela que habla de fantasmas, de una estación fantasma en el metro de Madrid. La podéis conseguir en Amazon, Tony Ramos, La Estación de las Luces. Y hoy vengo a hablaros de Stephen King, como no, aquí en Casa Negra, de una novela muy especial. Hoy vengo a hablaros del Resplandor. En 1974 los King se mudan, se cuenta que hicieron, bueno, así al azar con el dedo en el mapa, y se mudan a Colorado. Según se cuenta, pues eso, lo hicieron al azar. Condujeron hacia el este a una casa en la que King esperaba escribir su siguiente novela. Una novela que se titulaba The House on Value Street y que hablaba del secuestro de Patty Heard a manos del ejército simbionés de liberación. Tabitha, Spruce y Stephen King hicieron una escapada a un hotel situado en Estes Park para descansar, para desconectar un poquito, y llegaron justo en el último día, digamos al día siguiente se cerraba el hotel y tuvieron prácticamente el hotel para ellos solos. El hotel es el Stanley Hotel, está situado en Estes Park a unos 60 kilómetros de Boulder, ahí donde estaban viviendo. Según nos dice Bev Vincent y Ariel Bossi, a Stephen King le pareció la imagen arquetípica de un caserón de fantasmas, ¿no? Y a medida que King iba paseando por el hotel, iba descubriendo imágenes y telegrafiándoselas hacia el interior y guardando esas imágenes, ¿no? Una manguera de incendios, una puerta, y poco a poco fue, fraguando en su interior algo que parecía tener un poquito de color. Una manguera de incendios, un camarero que se llamaba Grady, una bañera que tenía unas patas como de cabra. Esa noche soñó con su hijo Joe Hill, de 3 años, que corría despavorido por los pasillos del hotel mientras lo perseguía una manguera de incendios, aquella manguera que había visto por la tarde merodeando por los pasillos, ¿no? Y entonces, fue una idea que acopló más a esa idea general que se estaba fraguando en su cabeza. Al acabar la noche, Stephen King tenía prácticamente la estructura de la novela en la cabeza. Ya sabía más o menos cómo iba a empezar y cómo iba a tirar para adelante. Lógicamente el final no lo sabía, Stephen King nunca se lo plantea, simplemente busca un motivo, un arranque, ciertos imágenes que van a acompañar al esqueleto de la novela, y a partir de ahí tira para adelante, ¿no? Como ocurrió con El Resplandor. Durante muchos años Stephen King había jugado con la idea, o había pensado la idea de alguna historia en la cual un niño tuviera el poder de hacer que los sueños se convirtieran en realidad. Inspirado también por un relato de Ray Bradbury, uno de sus ídolos, que se llamaba La pradera. La novela en un principio King pensó que podría titularse Dark Shine, como el resplandor oscuro, y en principio aquello tenía visos de ocurrir en un parque de atracciones. Si hablamos de Ray Bradbury, pues parque de atracciones por medio no puede faltar, ¿no? Lo único que King no encontraba un motivo suficiente como para que los personajes de la novela no pudieran escapar de un parque de atracciones, que al fin y al cabo es algo que está al aire libre y del cual se podrían escapar perfectamente, ¿no? Si algo se fuera a malas. Otras inspiraciones para esta novela también fueron La caída de la casa Usher y La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. De hecho, un pasaje de esta novela se usa como un epígrafe en el libro, ¿no? En El Resplandor. También las novelas de Shirley Jackson, La habitación de Hill House
y El reloj de sol también acabaron asomando en la novela, ¿no? Todo esto son influencias que van, bueno, al fin y al cabo Stephen King es un lector ávido y lógicamente es una esponja, y todo eso pues bueno, va generando ideas para las suyas propias, ¿no? De hecho, uno de los personajes de la novela, Dick Halloran, que es el chef del hotel, es un guiño a la casa Halloran que sale en la novela El reloj de sol. King comenzó a escribir la novela sin problemas, unas 3000 palabras al día. La novela se iba haciendo sola y el primer borrador fue el que menos cambios al que menos cambios tuvo que realizar, ¿no? Una vez escrito, fue prácticamente tal y como lo escribió de principio a final. De hecho, King en alguna entrevista comentó que escribiendo esta novela se sentía como hipnotizado, ¿no? Era como sentarse a escribir esta novela, era como volver a entrar en el Overlook, que es así como llama al hotel en el cual transcurre la novela. También comenta que escribir esta novela como que le transportaba a aquellos días de pobreza, ¿no? Cuando vivía en aquella caravana en la que escribía sus primeras novelas, y bueno, digamos que eso lo hacía como más doméstico, más en casa, y quizá por eso se sentía más hipnotizado, más a gusto en el uso de la escritura. En aquellos tiempos en los cuales su matrimonio parecía acercarse a arenas movedizas y parecía que lo de ser escritor se iba a quedar solo en agua de borrajas y en un sueño más, ¿no? Como tantos de los que tenemos. En alguna entrevista King confesó que en aquella época bebía mucho y en varias confesiones dijo sentir rabia hacia su familia, ¿no? Según situaciones de ebriedad, y luego sentirse culpable a sí mismo por sentir esa rabia hacia su propia familia. Pero nunca confesó esa conexión que hay entre Stephen King y Jack Torrance, el escritor y vigilante del hotel, el protagonista de la novela, uno de los protagonistas. Nunca dijo que existiera conexión hasta pasados los años de esa ebriedad, ¿no? Hasta cuando estuvo sobrio ya dijo que había bastante de Stephen King en ese Jack Torrance. De hecho, King dice tal cual: a veces me encontraba poseído por emociones sórdidas y prosaicas que nunca hubiera sospechado, algunas dirigidas hacia mi esposa y otras hacia mis hijos. Esas emociones iban de la impaciencia al enfado, y del enfado al odio puro, ¿no? Por querer estar trabajando solo sin que nadie le molestara y poder acabar lo que estaba haciendo, porque nadie entendía que lo que estaba haciendo era por el bien de la familia. El hecho de convertir a Jack Torrance en un alcohólico le hizo como situarse en una esquina y verse a sí mismo, mientras escribía acerca de este personaje, verse a sí mismo, pues cómo se comportaba cuando estaba en ese estado de ebriedad, y bueno, un poco analizarse hacia dónde iba su vida en ese momento, cuando se comportaba de esa manera, cuando estaba en ese estado. En la mejor de las tradiciones góticas, el Overlook, el hotel, es un lugar malo, un hotel encantado con una película de terror literal sucediéndose entre las propias paredes, entre las habitaciones y las suites. King lo veía como una gran batería que está a tope de power, de poder, y que en algún momento aquello va a estallar porque está hasta los topes, y que cada vez se va recargando más y se va recargando más con la presencia de esa familia. Todo se aúna hasta que aquello puede llegar a explotar. Todo eso sumado a la historia que hay en aquellas habitaciones, ¿no? En aquellos todos los hechos que han sucedido en el Overlook, los suicidios, los asesinatos, todos esos momentos que quedan emocionalmente grabados entre las paredes, entre los cuadros, las bañeras, el papel de empapelar, las ventanas, el silencio, sobre todo el silencio de esas noches en el hotel vacío. En la introducción, King pregunta al propio lector, a la propia lectora: ¿acaso no son los recuerdos los verdaderos fantasmas de nuestras vidas? King dice que Jack Torrance es una casa encantada en sí mismo, ¿no? Que está poseído por el espíritu de su padre, que también lo maltrataba. King estructura la obra como una novela, como una obra shakespeariana, ¿no? En 5 actos. El primer borrador constaba de escenas en lugar de capítulos, ¿no? Haciendo hincapié en aquello de la obra shakespeariana. Y terminaba con Wendy y Danny escapando en una motonieve con Dick Halloran, escapando del hotel. Cuando termina el primer borrador, siente que, a pesar de que el borrador lo ve prácticamente perfecto, siente que ha dejado algún cabo suelto, y entonces añade un epílogo que se titula Después de la obra, ¿no?
y más tarde, para equilibrar, pues realiza un prólogo, un largo prólogo que se titula Antes de la obra, para equilibrarlo. Y como no, entran las editoriales a tocar lo que no suena y para abaratar costes, pues elimina directamente el prólogo y la mayor parte del epílogo, pues por eso, para que la novela saliera más baratita. Como solo tienen que imprimir los putos libros, pues eso. En 1982, en la revista Whisper, se publica por primera vez el prólogo de esta novela. Alguien descubre en un borrador que había adquirido a través de terceras personas, de un manuscrito, descubre el epílogo. Si no llegases por esta persona, nunca lo hubiéramos vuelto a poder leer. Y está incluida en la edición publicada por Cemetery Dance en 2017. Es la obra de la cual incluye todo, ¿no? Todas las escenas, todo el prólogo y el epílogo. El título original de Shining proveía de una canción de John Lennon, de una canción que se llamaba Instant Karma, pero la editorial decía esto de Instant Karma, lo cambió porque creía que era un término peyorativo y al final se quedó como The Shining. El Resplandor fue su primer superventas y acabó como en el número 8 de la lista de New York Times, vendiendo unas 50.000 copias de la novela. Stephen King comenzaba a ser un bestseller. Fue publicado por Doubleday en enero de 1977. 4 añitos tenía yo. Y en castellano, Pomaire, con el título, un curioso título que se llama Insólito Esplendor, no sé si habéis visto algún ejemplar, fue publicado en Argentina en el 77 y en España en el 78. Nos dice curiosamente Ariel Bossi que cuando King envía el borrador al editor, le dice que tenga cuidado porque es el único manuscrito que existe. O sea, el pavo no había hecho ninguna copia. Si ese manuscrito se pierde, perdemos el Resplandor. Y le dijo, vigila, no lo pierdas porque es la única copia existente. ¿Os imagináis que se llega a perder? Una curiosidad también que nos dice Ariel Bossi es que en el borrador, Wendy no se llamaba Wendy, la madre de Danny Torrance se llamaba Jenny. También en el primer borrador, en el capítulo 19, cuando la manguera persigue al niño, a Danny Torrance, era una situación real y no luego fruto de la imaginación, como queda al final escrito en la novela. Cito textualmente que dice Stephen King, que afirmó que la novela esconde el lado oscuro de sus psiquis, la idea de que los padres no son siempre buenos, que puede haber lugar para malos pensamientos, como una vez en que una noche uno de sus hijos no paraba de llorar, y mientras se levantaba a prepararle un biberón, en un rincón de su mente, muy en un rincón de su mente, retumbaba la idea de acallarlo poniéndole una almohada en la boca. En los 80, un famoso nutricionista, Howard Appelorth, fue torturado y asesinado en la escena del crimen descubrieron la palabra Red Rum en las paredes. Sabéis que si habéis leído la novela, la palabra Red Rum, que es, habla de la canción del ron rojo, no sé qué, pero luego vemos que a través de un espejo significa martyr, que es asesino. Y y ahora paso a enseñaros pues mi pequeña colección del Resplandor. Tengo unos cuantos ejemplares, tampoco nada extraordinario. Os enseño primero el ejemplar del cual yo me leí El Resplandor, que es este, novela de bolsillo de Plaza y Janés. Vemos aquí a Wendy Torrance. Es un ejemplar, publicado en noviembre del 87, la primera edición de esta colección. Primera en esta edición, esta era la cuarta edición y era primera en este formato, El Resplandor, en español. También tengo este ejemplar de Pomaire, os he hablado antes de la editorial Pomaire, esos libros tan bonitos, ¿no? Que incluso gusta mucho volver a leer las novelas en ese formato, porque te transportan a aquella época. Tengo aquí este ejemplar, publicado en el 80, en el cual vemos a los dos protagonistas de la película, de la adaptación, que más bien podríamos decir de la película basada en El Resplandor, con Jack Nicholson, Shelley Duvall. Y detrás nos dice Insólito Esplendor, The Shining, la novela de Stephen King, convertida en una gran película Warner Bros., producida y dirigida por Stanley Kubrick, con el título de El Resplandor, protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. Tengo la original, publicada por Doubleday,
Preciosa edición, tengo prácticamente nueva, de Shining. Dice aquí la nueva novela por el autor de Carrie y Salem Slot. Recordemos que es la tercera novela publicada. Y bueno, y tengo alguna más de Pomaire. Se publicó con el título que ya hemos comentado, Insólito Esplendor. Tengo este formato en rústica, muy bonito. También está en perfectas condiciones. Aquí vemos a un joven Stephen King, la foto de Carrie. Precioso este ejemplar. Muy pronto se convertirá en una gran película. Esto es antes de la novela. Producida y dirigida por Stanley Kubrick. Y bueno, la joya de la novela es la misma edición, pero en tapadura también de Pomaire. Aquí la tenéis. Insólito Esplendor. Me encantan estas novelas de la editorial Pomaire. ¿Y vosotros con cuál os quedáis? ¿Tapa blanda o tapa dura? Y es Johnny.